Por favor, vayan conmigo al Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 10. Y vamos a leer los versículos 46 al 52. Marcos capítulo 10, versículo 46. Entonces llegaron a Jericó, y cuando salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Y cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se detuvo y dijo: llamadle. Y llamaron al ciego diciéndole: anímate, levántate, que te llama. Y arrojando su manto, se levantó de un salto y fue a Jesús. Y dirigiéndose a él, Jesús le dijo: ¿qué deseas que haga por ti? Y el ciego le respondió: Raboní, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. De primera impresión, esta historia de Bartimeo parece una especie de anticlímax en el flujo de pensamiento de esta sección del Evangelio de Marcos. En el pasaje que estudiamos la semana pasada, vimos que el Señor anuncia por tercera vez a sus discípulos que Él sería entregado a los principales líderes de su nación para ser entregado a la muerte. Y luego llegamos al versículo 45, donde el Señor dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Pareciera más natural, ¿verdad?, que Marcos pasara de inmediato a la entrada triunfal en Jerusalén en el capítulo 11, que veremos la semana próxima, si el Señor lo permite, en vez de relatar otro milagro de sanidad. Es como si de repente algo se metiera en el camino. Por lo menos así se percibe cuando uno lee el Evangelio por primera vez. Pero como en todos los detalles que encontramos en los Evangelios, la historia de Bartimeo está precisamente donde debe estar. Porque esta historia refuerza lo que el Señor acaba de enseñar a los discípulos en el pasaje anterior acerca de la naturaleza de su reino. Si tú estabas aquí en la semana pasada, verás que ambos pasajes están conectados por la pregunta que Jesús le hizo en los versículos 36, en el versículo 36, a Juan y Jacobo, y en el versículo 51 a Bartimeo. Dice que en el pasaje anterior dice que Juan y Jacobo se acercaron al Señor diciéndole: Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. Y Él les dijo: ¿qué queréis que haga por vosotros? En la historia que estudiaremos hoy, el Señor se acerca a Bartimeo y le pregunta: ¿qué deseas que haga por ti? Que de hecho es el título de este sermón. Dos preguntas muy parecidas, con dos respuestas muy diferentes. Una fue denegada, la otra fue respondida. Juan y Jacobo le habían pedido a Jesús que les concediera estar en los mejores puestos de su gabinete. Versículo 37, ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ellos querían ser colocados en los lugares más encumbrados del gobierno. Ellos querían tener influencia, poder, autoridad, más que el resto de los discípulos. Pero eso es completamente contrario al espíritu del Evangelio. Mis hermanos, nosotros somos seguidores de Cristo. Y Él no vino para ser servido. Él vino para servir. Así que el verdadero discipulado no consiste en tratar de llegar a ser una persona de influencia, en tratar de llegar a ser una persona de prestigio. Ser discípulo de Jesús significa tener la capacidad de detenerse en el camino para servir a personas como Bartimeo. Personas que suelen pasar desapercibidas, personas que no podrán devolverte el favor. Juan y Jacobo y el resto de los discípulos estaban tratando de obtener los puestos más altos
mientras que el más alto de todos, nuestro Señor Jesucristo, estaba tratando de servir a los más bajos. De manera que este pasaje no es un anticlímax, sino más bien la antesala de la entrada triunfal. Ciertamente nuestro Señor Jesucristo es Rey de Reyes. Nuestro Señor Jesucristo, Él es grande, Él es Señor de señores, tal como fue aclamado por muchos en Jerusalén el domingo de Ramos. Pero esa misma semana Él sería condenado a la muerte, y a muerte de cruz, porque Él es un Rey que se hace siervo para dar su vida en rescate por muchos. Este milagro de sanidad que Marcos introduce aquí nos ilustra por un lado la condición miserable de la raza humana que hizo necesaria la venida de un Salvador, pero nos muestra también en una forma increíblemente impactante la buena disposición del Salvador de venir a salvarnos de nuestras miserias. Vamos a dividir este relato en 5 partes, como una especie de obra en 5 actos. La primera podemos titularla una gran necesidad y una petición confiada. Una gran necesidad y una petición confiada. Vean una vez más el versículo 46. Entonces llegaron a Jericó, y cuando salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo. De hecho, la palabra Bartimeo lo que significa es el hijo de Timeo en arameo. Probablemente Marcos está traduciendo a sus lectores romanos qué significa esta palabra. Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. El Señor Jesucristo se dirige con sus discípulos hacia la ciudad de Jerusalén, pero tiene que pasar primero por Jericó. Jericó se encontraba a unos 33 kilómetros al noreste de Jerusalén, y como la fiesta de la Pascua estaba cerca y la popularidad de Jesús se encontraba en su apogeo, Marcos nos dice que iban seguidos por una gran multitud. Y mis hermanos, tenemos que imaginar a un montón de personas caminando en procesión por las calles de Jericó. De hecho, recuerden que fue en ese mismo viaje que Jesús se encontró con otro personaje. ¿Recuerdan quién era? En la ciudad de Jericó, Zaqueo. Fue precisamente en este punto de la historia donde Cristo se encontró con Zaqueo, y dice en Lucas capítulo 19 versículo 3 que Zaqueo trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que él era pequeño de estatura. Así que el Señor se dirige hacia Jerusalén rodeado por sus discípulos y cientos de personas. Pero saliendo de la ciudad se encuentran con un hombre ciego sentado junto al camino mendigando. Esta historia es narrada por Mateo, por Marcos y por Lucas, pero Marcos es el único que incluye el detalle de que se llamaba Bartimeo y que era hijo de Timeo. Y hermanos, este es un dato curioso, tratándose de un hombre que hasta ese momento era un total desconocido. ¿Por qué Marcos incluye su nombre aquí? Bueno, algunos sugieren la posibilidad de que Bartimeo haya llegado a ser un miembro prominente, un miembro reconocido de la iglesia en Jerusalén en sus primeros años, y que es por eso que Marcos lo señala por nombre. Nosotros no sabemos si eso es así, no podemos afirmarlo con seguridad, pero es una teoría interesante. Lo que sí podemos decir con certeza acerca de Bartimeo es que era ciego y que era un mendigo. Ser ciego es una gran enfermedad, es un gran inconveniente en cualquier época, pero en los días del Señor esto era una gran calamidad, porque muchos veían la ceguera, muchos veían esta condición como una señal de la maldición de Dios. Ser ciego en los días del Señor era ser considerado un maldito de Dios. Ustedes recuerdan, perdón, cuando el Señor Jesucristo se encontró con un ciego de nacimiento en Juan capítulo 9, y dice en el versículo 2 que los discípulos le preguntaron a Jesús: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? ¿Ustedes ven la lógica de los discípulos aquí? Si la ceguera es la consecuencia del pecado y este hombre nació ciego, entonces ¿quién tuvo la culpa de su ceguera? Por supuesto, hermanos, esta forma de pensar es el resultado de una teología
inadecuada, como el Señor hace ver a sus discípulos en ese mismo pasaje, pero esa era la forma de pensar que muchos tenían en ese tiempo, de manera que Bartimeo no solo había tenido que vivir hasta este momento una vida muy limitada debido a su ceguera, sino también una vida muy solitaria. Bartimeo estaba condenado a ser un mendigo por el resto de su vida, rechazado por una sociedad en la que muchos lo veían como un hombre abandonado por Dios, bajo la ira y maldición de Dios, hasta ese día que Jesús pasó por Jericó. La multitud viene saliendo de la ciudad. Bartimeo puede escuchar el bullicio de la gente, y dice en el pasaje paralelo en Lucas capítulo 18 que Bartimeo pregunta qué era todo aquello, y alguien le dice: es que está pasando por aquí Jesús de Nazaret. Ahora, nosotros no sabemos cómo fue que Bartimeo recibió información acerca de Jesús, pero mis hermanos, es evidente que este ciego vio lo que mucha gente no había podido ver hasta ese momento. Versículo 47. Y cuando oyó que era Jesús el Nazareno, y no pierdan de vista que esa era una expresión despectiva en los días del Señor. ¿Recuerdan ustedes cuando Andrés le dijo a Bartolomé: he conocido a Jesús el Cristo, a Jesús de Nazaret? ¿No será este el Mesías? ¿Qué le dijo Bartolomé? ¿Y puede salir algo bueno de Nazaret? Nazaret era un lugar de muy mala reputación. Y estas personas le dicen: bueno, por ahí viene pasando el famoso Jesús el Nazareno. Y dice que cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Mis hermanos, esta es la primera vez en el Evangelio de Marcos que alguien señala a Jesús como el hijo de David. Y es una clara referencia a la promesa que Dios le hizo a David en el capítulo 7 del segundo libro de Samuel, de que uno de sus descendientes se iba a sentar en su trono para siempre. Todos los judíos en los días de Jesús sabían que ese hijo de David no era otro que el Mesías. De hecho, es interesante notar que en el texto griego del Evangelio de Marcos, el título aparece antes que el nombre. O sea, lo que el texto dice literalmente es que Bartimeo comenzó a gritar y a decir: hijo de David, Jesús, ten misericordia de mí. El énfasis está en el título, no en el nombre. Hijo de David. Bartimeo creyó que Jesús era el Mesías. Bartimeo creyó que él era el enviado de Dios para establecer su reino en la tierra. Por eso comenzó a gritar una y otra vez, una y otra vez. Esa es la idea del texto. Incesantemente él estaba gritando: ten misericordia de mí. Y cuando la multitud trató de callarlo, dice Marcos que él continuó gritando con más intensidad. Versículo 48. Y muchos le reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más. O sea, si él estaba gritando al principio, cuando la gente comenzó a decirle: cállate la boca, este hombre comenzó a gritar mucho más: hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo no estaba dispuesto a dejar pasar esa oportunidad de ninguna manera. En ese sentido, él actuó como Jacob en Génesis capítulo 32, que se aferró al ángel de Jehová y le dijo: yo no te voy a dejar ir hasta que tú me bendigas. Ahora, noten un detalle importante en esta petición de Bartimeo. Él no está demandando ser sanado como alguien que está padeciendo injustamente de una condición que no merece. Hay muchas personas que cuando están en medio de la aflicción dicen: ¿qué hice yo para merecer esto? Bueno, si tú alguna vez has pensado así, o si tal vez en esta mañana estás pensando así, déjame decirte que tú has hecho lo suficiente como para estar en el infierno ahora mismo. No pienses así. Bartimeo no fue delante del Señor a reclamar sanidad. Lo reclamo. Él no fue demandando sanidad, no, él está apelando a la gracia y la misericordia de Cristo para recibir de su mano una gracia inmerecida que solo él podía darle.
Señor, tú eres el Hijo de David, tú eres el Mesías prometido, tú eres ese Rey lleno de gracia y de bondad prometido por los profetas, tú eres el gran libertador de Israel. Por favor, Señor, te lo ruego, te lo suplico, ten misericordia de mí. Yo no sé si Bartimeo habría escuchado alguna vez la promesa de Isaías capítulo 35 versículo 5, pero allí dice que cuando el Mesías llegara, dice, los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Pero sea por la razón que sea, Bartimeo estaba convencido de que Jesús podía compadecerse de él y que tenía poder suficiente para devolverle la visión. Y eso nos lleva a la segunda escena de este relato, que yo he titulado Un Salvador que escucha los clamores desesperados que nadie más escucha. Un Salvador que escucha los clamores desesperados que nadie más escucha. Versículo 49. Y Jesús se detuvo y dijo, llamadle. Y llamaron al ciego diciéndole, anímate, levántate, que te llama. Mis hermanos, este versículo es increíblemente consolador. Increíblemente consolador. Mientras la multitud mira a Bartimeo como una molestia, Jesús lo mira con ojos de compasión. Ellos estaban viendo un estorbo en el camino. Jesús estaba viendo una oportunidad para glorificar a Dios mostrando su misericordia. Y en medio del bullicio del gentío, Jesús escuchó la voz de Bartimeo. Hermanos, recuerden, estamos hablando de cientos, probablemente miles de personas muy excitadas dirigiéndose a Jerusalén, todo el mundo hablando al mismo tiempo, como somos, ¿verdad?, las culturas, o como es la cultura en Medio Oriente. Por lo menos dije somos porque cuando mi familia se reúne soy un gallinero, todo el mundo habla al mismo tiempo. Y yo me imagino el bullicio. No eran ingleses que iban camino a Jerusalén, eran judíos. Había una bulla increíble y en medio de la bulla el Señor escuchó la voz de Bartimeo y decidió detener su marcha hacia Jerusalén con tal de socorrerlo. En ese momento no había nadie más importante para Jesús que el ciego Bartimeo. Es como si de repente todos los discípulos y toda la multitud hubiera desaparecido de su vista y solo quedara Bartimeo en el camino a Jericó. Mi hermano, cuando cualquiera de los hijos de Dios viene delante de Dios en oración, él no está demasiado ocupado lidiando con cosas tan importantes en el gobierno de su universo y en el gobierno de la historia humana que él no pueda prestarte atención. Nunca, nunca él está tan ocupado que él no pueda prestarte atención. Claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Salmo 34, versículo 17, versículo 18. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. ¿Tú escuchaste bien, mi hermano? ¿Cuál es el tipo de persona a la que Dios decide prestarle atención y mostrarle su favor? Los quebrantados de corazón, los abatidos de espíritu. Bartimeo no era una persona prominente de la ciudad de Jericó, pero era una persona necesitada. Y lo poco que conocía de Jesús fue suficiente para poner toda su confianza en Él. ¿Tú sabes lo que eso significa, mi hermano? Que no necesitamos un protocolo muy complicado para acercarnos al Señor en oración. No necesitamos un protocolo complicado. Bartimeo no preparó un discurso pomposo para impresionar a Jesús. Yo recuerdo hace muchos años, en medio de una gran aflicción, que yo vine delante del Señor en oración y le decía: Señor, yo no sé ni qué pedir. Honestamente, yo no tengo ni siquiera mi cabeza bien puesta en este momento
como para saber qué pedir. Mi confianza está en el hecho de que tú puedes interpretar los movimientos de mi adolorido corazón. Hermanos, hay momentos en que uno no tiene las palabras apropiadas para dirigirse al Señor. Y óyeme bien, mi hermano, Él no está esperando un discurso pomposo. Él no está esperando eso. Bartimeo simplemente clamó con un profundo sentido de necesidad y el Señor lo escuchó, así de simple. Hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. El grito de Bartimeo fue suficiente para que Jesús tomara la decisión de detenerse a socorrerlo. Y no olviden, mis hermanos, que el Señor se estaba dirigiendo a Jerusalén a completar la obra que el Padre le encargó que hiciera. Si Jesús hubiera decidido seguir su camino, eso habría sido absolutamente justificado. Pero Él decidió detener a cientos y cientos y cientos de personas para ponerle atención a una sola, que para colmo era un mendigo ciego. Era un mendigo ciego. Queridos hermanos, nuestro Señor Jesucristo es un Salvador misericordioso y compasivo que escucha los clamores desesperados que nadie más escucha. Una de las cosas que se añaden a las aflicciones que nosotros padecemos en este mundo caído es que en medio de ellas nos sentimos solos. Sentimos que nadie nos entiende, sentimos que somos una molestia, que nadie nos quiere escuchar. Yo me acuerdo cuando nuestra hija Eileen acababa de nacer y tenía un mes de nacida, que como a las 2 de la mañana ella siempre se despertaba haciendo y yo decía no. A veces nosotros reaccionamos así cuando vemos a un hermano en necesidad. Que se encargue otro. Yo tengo ya demasiados problemas para yo sentarme con alguien a darle consuelo si soy yo que necesito ser consolado. Yo no tengo nada que dar, yo estoy aquí para recibir. Nos sentimos solos, nos sentimos incomprendidos, nos sentimos aislados del resto del mundo. Nadie nos escucha. ¿Sabes qué, mi amado hermano? Puede estar pasando 1,000,000 de cosas importantes en todo el planeta y en todo el universo, pero cuando un hijo de Dios clama por ayuda, ese clamor traspasa los cielos y los cielos de los cielos y llega directamente delante de su trono. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el socorro oportuno. Hebreos 4:16. Bartimeo no dejó de gritar, por más que mandaran a callarlo, hasta que Jesús pidió que lo llamaran y que lo trajeran delante de él. Vean una vez más, versículo 49 dice: Jesús se detuvo y dijo: llamadle. En otras palabras, no le pidan que se calle, tráiganmelo a mí. No sean tan insensibles, no sean tan crueles, no sean tan inmisericordes. No le pidan que se calle, tráiganmelo a mí. Y tal parece que la actitud bondadosa del Señor impactó a algunos que estaban allí, porque de repente comenzaron a animar a Bartimeo. Anímate, levántate que te llama. Y eso nos lleva a la tercera escena de este relato que yo he titulado una respuesta inmediata a un llamado que nadie debería pasar por alto. Una respuesta inmediata a un llamado que nadie debe pasar por alto. Versículo 50. Y arrojando su manto, se levantó de un salto y fue a Jesús. Yo dudo mucho que ese hombre haya tenido muchas oportunidades de saltar en su vida. Era ciego. Tenía que tener cuidado por dónde andaba. Y es interesante porque Marcos, otra vez, es el único evangelista que incluye ese detalle. El ciego arrojó su capa, probablemente como una medida de prevención para no enredarse.
cuando se levantó impetuosamente para ir hasta donde estaba Jesús? Ahora, hermanos, sin ánimo de ver en este relato más de lo que contiene, yo creo que no debemos perder de vista lo que esta capa significaba para Bartimeo. Piénsalo. Bartimeo no tenía muchas cosas en la vida. De hecho, probablemente esa capa era la que él usaba para dormir todas las noches. Era sobre esa capa que él dormía, era con esa capa que él se arropaba. Y era probablemente sobre esa capa que las personas echaban sus limosnas durante el día cuando pasaban junto al camino. Pero cuando Bartimeo se enteró de que Jesús lo llamaba, todo lo demás dejó de ser relevante. Cuando una persona está consciente de la profunda necesidad que tiene y sabe que hay alguien que tiene el poder y la disposición de resolver su problema, esa persona no comienza a regatear, no comienza a poner condiciones. Explícame primero qué es lo que significa seguirte a ti, para entonces yo poder tomar una decisión más sopesada. No, Bartimeo no tenía absolutamente nada que considerar. El llamado de Jesús era la cosa más extraordinaria que le había pasado en su vida. Y óyeme bien, mi amigo, si tú estás aquí en esta mañana a través de la predicación de su palabra, Jesús te está llamando a ti, a la fe y al arrepentimiento. Esa es la cosa más extraordinaria que te ha pasado en la vida. Bartimeo, te robaron la capa, y a mí qué me importa. Que eso era irrelevante. Cualquier otra cosa que hubiera podido haber en esa capa ya no valía nada. Eso era completamente secundario para Bartimeo. El llamado de Jesús opacó todo lo demás. Mira, mi amigo, no hay ninguna cosa en este mundo por la que valga la pena que tú pierdas a Jesús. No hay ninguna cosa en este mundo por la que valga la pena perder a Jesús. Si hay algo que yo evito por convicción, es espiritualizar con un texto bíblico. Así que yo no quiero espiritualizar con la Biblia, pero déjame decirte algo. Y yo sé que va a sonar a espiritualización. Yo no sé cuál es la capa que tú estás atesorando con tanto empeño que te está impidiendo levantarte de un salto para ir a Jesús. Pero sea lo que sea, créeme, no vale la pena, aunque sea de armiño. No vale la pena. Cuando tengas que presentarte ante el tribunal de Dios para dar cuenta por tus pecados, todas las capas que tú hayas podido acumular a lo largo de tu vida y que fueron un impedimento para que tú vinieras a Cristo en arrepentimiento y fe, no estarán allí para consolarte cuando escuches el veredicto de condenación. Bartimeo arrojó su capa y se levantó de un salto para responder al llamado de Jesús. Él no pidió que le dieran media hora para ir al baño. Y créanme, para darse un buen baño. Yo creo que este hombre estaba maloliente. Maloliente. Pero él se presentó delante del Señor tal como estaba, así sucio, oliendo mal, vestidos de harapos, porque él tenía la convicción de que Jesús lo iba a recibir, así como estaba. Y eso nos lleva a la última parte de esta historia, que hemos titulado Una fe que pide lo imposible a un Salvador que puede hacer lo imposible. Versículo 51. Y dirigiéndose a él, Jesús le dijo: ¿qué deseas que haga por ti? ¿Qué pregunta? ¿Qué deseas que haga por ti? De verdad, alguien pudiera pensar que esa pregunta está de más. ¿Acaso no era más que evidente la necesidad de Bartimeo? ¿Por qué la pregunta? Pero yo creo que esta pregunta fue hecha por dos razones. Por un lado, para presentar un contraste entre la petición de Bartimeo y la de Juan y Jacobo.
Yo creo que eso es lo que conecta estas dos historias. Ellos vinieron con sueños de grandeza, reclamando una posición que no merecían. Bartimeo se acercó con humildad, suplicando por un favor totalmente inmerecido. Solo te ruego, Señor, que tengas misericordia de mí. Pero esta pregunta de Jesús también demandaba de Bartimeo una declaración de fe. Una declaración de fe. Jesús quiere que Bartimeo revele a través de su petición hasta qué punto él está dispuesto a confiar en él. ¿Qué deseas que yo haga por ti? Y en una forma increíblemente sencilla, Bartimeo le dice, Raboní, que es un término que equivale a decir maestro, Señor. Es un término de mucho respeto. Raboní, lo que yo deseo es que tú me devuelvas la vista. No es mucho lo que te pido. Que tú me devuelvas la vista. Impresionante. Hermanos, este hombre estaba ciego. Sí, ya lo dijo, pastor, pero yo quiero ponerte a pensar en algo. Este hombre no había visto físicamente ningún milagro de Jesús. ¿Tú pensaste en eso? Él estaba ciego, él no había visto físicamente a ningún cojo levantarse, él no había visto físicamente a ningún sordo ser sanado, él no había visto físicamente a Jesús calmando el mar en tempestad, pero era tal su confianza en la veracidad de lo que él había escuchado acerca de Jesús, que se atrevió a pedirle que le devolviera la visión. Simplemente por lo que él había oído acerca del Señor. Bartimeo de verdad creyó que Jesús tenía el poder de hacer lo imposible. Él lo creyó con la fe de un niño. Lo que te pido, Señor, es que me devuelvas la vista. Yo quiero ver. Yo quiero que tú sanes mis ojos. Yo quiero que tú hagas un milagro para sacarme de la oscuridad en la que vivo. Eso es lo que yo quiero de ti. ¿Y saben lo que hizo el Señor? Por su bondad, por su misericordia, por su poder omnipotente, que le dio mucho más de lo que él le pidió. Le dio mucho más. Vean el versículo 52. Dice, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha sanado o salvado. Se puede traducir de cualquiera de las dos maneras. Vete, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Esa palabra parece como descortés, ¿verdad? Vete. Pero lo que Jesús le está diciendo a Bartimeo es que nunca más tendría que depender de otro. Vete. Eres libre. No vas a tener que seguir allí postrado esperando por un milagro que te devuelva la vista. No, vete, vete. Tu confianza en mí te ha salvado. Bartimeo fue sano y salvo al mismo tiempo. En ese instante Jesús había despejado de una vez por todas sus tinieblas físicas y sus tinieblas espirituales. Dice que al instante recobró la vista y seguía a Jesús. En el pasaje de Lucas dice, al instante recobró la vista y le seguía glorificando a Dios. Le seguía glorificando a Dios. Las dos cosas que caracterizan a un verdadero discípulo: seguir a Cristo y vivir para la gloria de Dios. Seguir a Cristo y vivir para la gloria de Dios. En un segundo Bartimeo fue sano y salvo. Bartimeo vino a ser un seguidor de Jesús, dedicado a exaltar la gloria de Dios por encima de cualquier otra cosa.
En otras palabras, Bartimeo no se dedicó a llamar la atención sobre sí mismo a partir de ese momento, haciendo de su historia una plataforma para la exaltación de su ego. ¿Sabe que cuando yo estaba allí tirado junto al camino y supe que era Jesús, comencé a gritar y a gritar y a gritar hasta que me hiciera caso? Y cuando la gente me mandó que me callara, yo seguía gritando porque yo soy una persona persistente. Testimonio impactante. ¿Saben que yo creo que hay hermanos de nuestra iglesia que crecieron en el Señor y que se convirtieron jóvenes, que a veces han sentido la tentación de haber vivido una vida mala, para tener un testimonio impactante que contar? Tuve 15 años preso, maté a 25, pero después me convertí. ¿De verdad tú quieres tener un testimonio tan impactante? ¿Saben qué, mis hermanos? Bartimeo estaba consciente de que él no era el protagonista de esta historia. Muchas veces cuando se predica del pasaje de Bartimeo, se pone a Bartimeo como el centro de atención. Tenemos que tener la fe de Bartimeo, tenemos que tener la persistencia de Bartimeo. Yo creo que Bartimeo es un ejemplo de una fe persistente. Yo creo que Bartimeo es un ejemplo de una oración que se mantiene allí delante del trono de la gracia hasta escuchar la respuesta de parte de Dios. Pero hermanos, el protagonista de esta historia no es Bartimeo. No es su fe ni es su persistencia lo que se resalta en este pasaje. Es la misericordia, la bondad, la gracia y el poder de Jesús. Él es el protagonista, no Bartimeo. Jesús estuvo dispuesto a asumir esta distracción momentánea en su camino hacia Jerusalén para hacer un milagro en la vida de este hombre. Y no simplemente para abrirle los ojos, sino para transformar su corazón lleno de pecado, en un corazón lleno de gratitud, en un corazón lleno de devoción hacia Dios. Ese fue el gran milagro que Jesús hizo en la vida de Bartimeo. Y ahora yo te pregunto, a la luz de lo que hemos visto en esta mañana, mi hermano, si Jesús te preguntara hoy, ¿qué deseas que haga por ti? ¿Cuál sería tu respuesta? De verdad, con honestidad, piénsalo un momento ahí en tu silla. El Señor se te aparece hoy en la mañana cuando sales del culto y te digo: mira, ¿oíste el mensaje de esta mañana? Aquí está mi oferta. Dime qué tú deseas que haga por ti. ¿Cuál sería la petición más urgente que tú tienes para Cristo en el día de hoy? Bueno, si tú eres creyente, déjame hacerte una sugerencia. Sería perfectamente legítimo que tú te acercaras al Señor en esta mañana y le pidieras que tenga misericordia de ti sanándote de una enfermedad. Eso es legítimo. Si lo haces, no estás pecando ni estás siendo egoísta. Sería perfectamente legítimo que tú te acercaras al Señor en esta mañana rogándole, suplicándole que tenga misericordia de ti, salvando a tus familiares, salvando a tus amigos. Señor, mira a mis hijos. Señor, mira a mis hijos, ten misericordia de ellos. Ábreles los ojos, ábreles el corazón, enternécelos para ti. Eso es perfectamente legítimo. Señor, salva a mi esposo, salva a mi esposa. Señor, recompón mi matrimonio que está a punto de destruirse. No hay ningún problema en que tú le pidas al Señor cualquiera de esas cosas. Pero yo quiero mostrarte hoy un camino más excelente. ¿Qué tal si tú le pidieras a Jesús con urgencia, con necesidad, que te ayude a ser más como Él? ¿Qué tal si, viendo en este pasaje el ejemplo de Cristo y contrastado
con el ejemplo de los discípulos, orgullosos, soberbios. Tú le pides al Señor en oración: Señor, lo que yo más necesito es ser como tú. Yo necesito, Señor, ser como tú, que no viniste para ser servido, sino para servir y para dar tu vida en rescate por muchos. El Señor estuvo dispuesto a detenerse en su camino para socorrer a ese hombre. Mi hermano, ¿qué tan dispuestos estamos nosotros a detenernos de nuestra agenda, a salir de nuestra zona de comodidad, de nuestra zona de seguridad, para poder socorrer al débil? Señor, lo que yo te pido en esta mañana es que tú me ayudes a ser menos demandante y más amante. Ayúdame, Señor, a ser menos demandante y a ser más amante. Y de verdad, mi hermano, no es necesario que hagas algo demasiado ambicioso. No es necesario que tú desees ser un gran evangelista que le predique a miles de personas. No, eso no es necesario. Con que tú te detengas a ayudar a uno es suficiente. Cristo detuvo la caravana en esa mañana simplemente para ayudar a una persona en necesidad. A una persona a la que tú le prediques el evangelio. A una persona a la que tú consueles en medio de su aflicción. A una persona de la iglesia a la que tú decidas dedicarte este año a discipularlo y llevarlo a la madurez en Cristo. A una sola persona es suficiente. ¿Qué tal, hermano, si tú le pides al Señor en esta mañana: ayúdame a tener el corazón servicial que tú tienes? ¿Qué tal si tú le pides al Señor en esta mañana: Señor, está acabando el año, va a comenzar un nuevo año, ayúdame a hacer una diferencia en mi iglesia este próximo año? Ayúdame, Señor, a ser como tú. Líbrame, oh Dios, de ser como los discípulos. Líbrame de tener delirios de grandeza. Líbrame, oh Señor, de querer ser servido. Líbrame de querer ser el centro de atención. Líbrame de perseguir prestigio. Líbrame de perseguir grandeza. Ayúdame, Señor, a ser grande en el reino de los cielos, haciéndome siervo y esclavo de todos. Ten misericordia de mí, Señor, y ayúdame a ser como tú. Y si tú estás aquí en esta mañana sin Cristo, yo también tengo una sugerencia para ti. Yo no sé con qué problema tú viniste a la iglesia hoy, pero ¿qué tal si tú le pides al Señor en esta mañana que tenga misericordia de ti, revelándote tu necesidad de Él? ¿Qué tal si tú le pides al Señor en esta mañana que te ayude a discernir allí donde estás sentado que tú tienes exactamente el mismo problema que Bartimeo? Tú estás ciego a la realidad espiritual, estás ciego a la gloria de Dios, estás ciego a la hermosura de tu Salvador, estás ciego y eres un mendigo. Eres un mendigo, eres un miserable. Dice en Isaías capítulo 64 que todas nuestras justicias, todo lo que nosotros creemos que podemos presentar delante de Dios y que nos va a ganar mérito delante de Él, es un trapo de inmundicia delante de su presencia. Tú estás ciego y eres un mendigo. ¿Qué tal si tú le pides al Señor que te abra los ojos? ¿Qué tal si tú le pides al Señor que cambie tu corazón? ¿Qué tal si tú le pides al Señor que te ayude a verlo a Él como la perla de gran precio por la que vale la pena perderlo todo? Mi amigo, algún día todos nosotros vamos a presentarnos ante el tribunal de Dios para dar cuenta por nuestras vidas, y todos tus pecados, los grandes, los pequeños, los públicos, los ocultos, todos tus pecados serán como un libro abierto delante de Él. Ese día, mi amigo, nadie tendrá escapatoria.
a menos que se hayan parado por la fe en la obra redentora de Cristo, en la cruz del Calvario. Pídele al Señor en esta mañana que transforme tu incredulidad en un corazón creyente. Pídele que te abra los ojos de tu entendimiento. Pídele que te libere de la esclavitud de tu ego. Pídele al Señor que tenga misericordia de ti. ¿Qué deseas que haga por ti? winter's night, the world is still in calm. Snowflakes dance in silver light, like whispers in a song. Through the window, frosty panes, a quiet glow remains. Echoes of a soft refrain, where only silence reigns. But in the cold and lonely dark, a sound begins to play, a melody that sparks the night and sweeps the cold away. Oh, the sound of winter's serenade, a symphony so sweet. Six strings of love and dreams convey where hearts and coldest meet. Every note a star above, in the sky so deep and wide. The song of winter's tender love, in the night we confide. Guitar, fingers soft and warm, playing through the quiet stars, a shelter.